Escultura barroca en Europa. El contexto histórico-social es un resumen, pues está explicado en arquitectura barroca. Recordemos que se caracteriza por una monarquía absoluta, una sociedad estamental y, desde el punto de vista religioso, la tensión reforma contra reforma. El sentido propagandístico que asumió el arte en el siglo XVII determinó los siguientes rasgos fundamentales en la escultura: representación de los objetos y cuerpos con gran realismo, gusto por la teatralidad y carácter efectista. Elige en los momentos más expresivos y dramáticos, movimiento mediante diagonales, predominio de la simetría y composiciones abiertas que buscan integrar la obra en el espacio. Los juegos de luces se acentúan en el diferente tratamiento de las superficies y la abundancia de plegados en los ropajes. La simbiosis arquitectura-escultura del conjunto de la obra será una característica más de la escultura. Materiales. Trabajaron el bronce y mármol primordialmente. La policromía se consiguió utilizando distintos mármoles. La escultura en madera policromada se desarrolló casi exclusivamente en España y Alemania. En cuanto a la temática, el barroco supuso una nueva interpretación de los temas tradicionales. En los países católicos predominó el tema religioso y sentido moralizante de los asuntos mitológicos. En los países protestantes sus temas se centraron en representaciones conmemorativas. Y desde el punto de vista urbanístico, la escultura quedó destinada a la ornamentación de la ciudad: calles, plazas, fuentes, jardines. Y por último vemos la escultura de carácter funerario, donde se exaltó el poder y las virtudes del difunto, que solía representarse en actitud heroica. Estos monumentos funerarios fueron tan importantes a nivel arquitectónico como escultórico. Hacemos un recorrido por diferentes países, exceptuando España. Comenzamos con Italia, cuya escultura mantuvo las formas manieristas. Roma fue el centro escultórico y su personalidad más importante fue Gian Lorenzo Bernini. Su influencia se extendió hasta el siglo XVIII por Europa. Plasmó tres de los rasgos generales: el movimiento, el realismo y la expresividad. Sus primeras obras las realizó para su protector, el cardenal Borghese, en mármol. El David, en el que la tensión muscular y la contracción del rostro acentúan la actitud movida e inestable del cuerpo captado en pleno esfuerzo. Apolo y Dafne. Escogió el momento en que Apolo da alcance a Dafne, esculpida casi en el aire, y contempla absorto cómo su víctima, curvando suavemente su cuerpo, se está convirtiendo en árbol. Tratamiento del mármol para conseguir diversas calidades. Canon de 7 cabezas, claroscuro que da realismo y volumen a los cuerpos y ropajes. En los rostros reflejan miedo en Dafne y sorpresa en Apolo, minuciosidad en los cabellos, ropajes y ramas del árbol. Después de su etapa juvenil, dedicó más tiempo a la arquitectura, por lo que para realizar sus esculturas contó con la ayuda de sus colaboradores. En este segundo momento predominó la temática religiosa. San Longinos del Vaticano, de gesto heroico y amplios ropajes que marcan el ímpetu de la figura. Dramatismo en su gesto y movimiento en la manera de enrollar la túnica sobre el brazo izquierdo. Éxtasis de Santa Teresa para la capilla Cornaro en la iglesia de Santa María de la Victoria de Roma. Las figuras realizadas en mármol aparecen apoyadas sobre una nube. Es tan intenso el choque con lo divino que Santa Teresa se derrumba desfallecida junto a la sonriente figura del ángel que le atraviesa su corazón con un dardo de oro. Muestra el momento en el que Santa Teresa de Ávila tiene una unión íntima con el mismísimo Dios. Intensidad, dramatismo y fuerza dinámica. Al entrar en la capilla vemos una explosión de color, donde el artista deja entrar una luz a través de una ventana y coloca unos rayos de sol de bronce. Cornaro y su familia observan la escena desde un lateral de la capilla a modo de palco, dentro de la escenografía teatral de concepción barroca. Vemos varios detalles de la escultura del Éxtasis de Santa Teresa, concretamente la cara de Santa Teresa, un detalle de la nube y dos imágenes del ángel.
Cátedra de San Pedro. Obra vinculada a la arquitectura y a la escultura al ser concebida como una gran decoración para cubrir el ábside de la iglesia. En ella los 4 padres de la iglesia sustentan el trono del apóstol que se eleva teatralmente sobre nubes doradas, en torno a una ventana oval con vidriera, a través de la cual la luz se incorpora a la composición tanto física como espiritualmente. Bernini hizo una nueva interpretación de la escultura funeraria, basada en la exaltación personal del difunto. En las tumbas reflejaron expresiones ideales del dramatismo religioso del barroco, teatralidad convirtiendo la última morada en una vanidad humana. Monumento funerario del Papa Urbano VIII. Utiliza mármol, jaspes y bronce. Esquema en pirámide de influencia renacentista. Los colores de la figura del pontífice y el sepulcro representan el luto y el duelo. En la parte inferior, representación de las figuras alegóricas de las virtudes, el sarcófago con un frontón partido y un epitafio. En la parte superior, el Papa en actitud de arenga. En el monumento funerario de Alejandro VII, Bernini unifica el monumento conmemorativo y el sepulcral y fija el tipo hasta casi el siglo XIX. El Papa bendice sentado en un trono o reza de rodillas sobre un pedestal que se sitúa detrás de un sarcófago, flanqueado por figuras alegóricas. La fuente de los 4 ríos en la Plaza Navona. Esculturas que representan los ríos Nilo, Ganges, Danubio y La Plata para embellecer el espacio urbano de Roma. Francia. La escultura francesa del siglo XVII poseyó un carácter cortesano. Su función esencial fue la decoración de jardines y fuentes, sobre todo en las ciudades, predominando la temática de asuntos profanos, alegóricos y mitológicos. Jacques Sarrazin, su estilo se basó en la pureza formal y en el conocimiento de la antigüedad, como vemos en las cariátides del pabellón del reloj en el Louvre. Los escultores más importantes surgieron bajo el reinado de Luis XIV. François Girardon tuvo influencia de Bernini y de la escultura helenística y optó por una concepción serena y majestuosas en sus figuras. Realizó el sepulcro del cardenal Richelieu. Equilibrio y teatralidad son 2 rasgos de esta obra. Prescindió de toda estructura arquitectónica. Sobre el sarcófago se encuentra el cardenal, mirando hacia el altar y con la mano sobre el pecho, haciendo el ofrecimiento de su vida a Dios. La figura que simboliza la religión sostiene a Richelieu y a los pies una mujer gimiendo. Apolo y las ninfas. Supone un cambio sustancial en las esculturas de los jardines, ya que lo concibe como escena al aire libre. Obra clasicista tanto en el tratamiento individualizado de cada figura, así como en la relación espacial entre todas ellas. Antoine Coissevaux. De tendencia más barroca, decoró los salones de Versalles, paneles adaptados a los muros en el salón de guerra, destacando el relieve de Luis XIV a caballo, realizado con el énfasis y el dinamismo propios del espíritu barroco, y la tumba del cardenal Macharino. Sobre la urna sepulcral se halla retratado el cardenal ofreciendo su vida a Dios, mientras que un ángel sostiene las fasces consulares. Sentadas sobre el basamento se encuentran las estatuas de la fidelidad, la paz y la prudencia. Su obra alcanzó mayor calidad y originalidad en los bustos de Condé y Luis XIV, tratados con una gran espontaneidad. Intentó plasmar el carácter y la individualidad del modelo. Fuera de la corte trabajó Pierre Puget, que tuvo influencia de Bernini. Su actividad se desarrolló en las ciudades de Toulon y Marsella, y aunque hizo obras para la corte, fue rechazada por su excesivo barroquismo con respecto a la tendencia clásica que prevalecía en los ambientes oficiales. El Milón de Crotona tiene un esquema geométrico, pero el retorcimiento del cuerpo, junto con su violencia, logró una composición más cercana a la sensibilidad italiana o centroeuropea que a la francesa. Los atlantes de la puerta del ayuntamiento de Toulon, donde se advierte un esfuerzo tenso y un sentimiento de angustia miguelangelesca. Otros países europeos adoptaron la escultura italiana y francesa, pero la interpretaron de acuerdo con las características propias de cada nación. Alemania. La escultura siempre expresiva encontró en el barroco el mejor estilo para su desarrollo. Andreas Schlüter
realizó el retrato ecuestre del gran elector de bronce. Está representado con un sentido heroico y absolutista de influencia italiana, concretamente de Bernini, e influencia francesa. Baltasar Persomá, de influencia italiana. Su actividad más importante se centró en Sajonia, destacando su decoración para el Svinga de Dresden con figuras muy expresivas. Austria. La hegemonía de los círculos cortesanos favoreció una tendencia armoniosa, ligada al sentido clásico francés. Jean-Raphaël Donat, de base clásica, esculpió unas figuras con gracia y suavidad, en las que abandonó las formas heroicas y patéticas del barroco italiano y alemán, como vemos en el grupo de San Martín a caballo en la Catedral de Bratislava. Y por último vemos Flandes. La zona católica poseía un panorama amplio y variado, coexistiendo en él la influencia italiana y un estilo de características más autóctonas, recargado, dinámico y decorativo, que encuentra su máxima expresión en el trabajo en madera de púlpitos, sillerías, como vemos en el púlpito de Santa Gúdula en Bruselas, de Hendrik Verbruggen. Si os gusta la historia del arte, en la descripción de este vídeo podéis consultar mis libros de Explicarte. En los siguientes vídeos vamos a ver la pintura barroca, empezando por Italia.